esencialmente bueno. Ahora, si nosotros nos remontamos un poquito a la historia, como les decía, este tema era tabú hasta más o menos la década de 1960 en adelante, cuando comienza la famosa liberación sexual. Y la liberación sexual, como nosotros sabemos, comienza con la invención de la pastilla anticonceptiva. Porque antes el gran problema es el mismo que enfrentamos y enfrentan mucho hoy en día. El problema de tener sexo es que alguien puede quedar embarazado. Y ahí nos metemos en medio tete, como piensan algunos. Entonces, junto con esa pastilla, ¿verdad? También hay otras cosas que estaban vinculadas a la liberación sexual. Por ejemplo, el feminismo, algo que se dio muy, muy, muy fuerte. Algo que se dio también es la igualdad entre un hombre y una mujer. Ahora, lo curioso es que hay ciertos elementos en el movimiento de liberación sexual que tienen un antecedente cristiano, a pesar de que las personas no quieran asumirlo. ¿Por qué? Sea por ignorancia o sea porque las líderes de este movimiento feminista o de liberación femenina eran mujeres que se declaraban ateas, que se declaraban que Dios no tenía nada que ver, Dios no existía, etc. Ahora, ¿por qué digo que había elementos o hay elementos allí que tal vez para ellos, para los líderes de estos movimientos, nunca lograron entender que tenían un fundamento cristiano? Y es lo que nosotros acabamos de leer. Cuando Dios crea al ser humano, Dios crea al ser humano hombre y mujer. O sea, hay una unidad de la raza humana y también hay una diversidad, hombre y mujer. Y los dos están creados por Dios de una manera tal que ambos se complementan. O sea, el hombre no es mejor que la mujer no es mejor que el hombre. Ambos están en un mismo nivel de igualdad. Eso es lo que la Escritura nos presenta. Después, como todo se distorsiona en la medida que nosotros abandonamos a Dios o dejamos a Dios de lado, también dentro de la iglesia cristiana hubo distorsiones respecto a la naturaleza misma del sexo. Y es así como algunos decían que el sexo, en definitiva, había sido el primer pecado. Y el pecado original no fue nada más y nada menos cuando a Adán se le ocurrió tener una relación sexual con Eva. Una cosa que, exegéticamente, o sea, cuando tú interpretas la Biblia te das cuenta que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó el sexo. Y Dios lo creó y dijo que era bueno en gran manera. Entonces, ese mito, ¿verdad?, hay que descartarlo de plano. Entonces, decimos, el sexo, en primer lugar, es esencialmente bueno. No hay nada malo en el sexo. El sexo, como dice la Escritura, está establecido para ser practicado entre un hombre y una mujer. Tercero, la Escritura dice que el sexo está establecido para ser practicado entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. ¿Sí? Cuarto, el sexo sirve para algunos propósitos bastante definidos. Ahora, antes de que entremos a esos propósitos del sexo, yo quiero tocar ciertos temas que a veces pasan desapercibidos para nosotros. El primero ya lo mencionamos, el sexo es esencialmente bueno. No hay nada de malo en aquello que Dios creó, porque Dios lo hizo para eso, para que sea bueno. Pero segundo, el sexo es poderoso. Y es poderoso no solamente por esta atracción que tiene, porque produce un placer sin igual, sino también es poderoso porque por medio del sexo, por medio de la relación sexual entre un hombre y una mujer, sucede algo
maravilloso. Y eso maravilloso que sucede es que un hombre y una mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, por medio del sexo, ellos generan a otro portador de la imagen de Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo sin igual. Los que son padres se han puesto a pensar lo que eso significa. El hecho de que tengas un hijo, que Dios te haya permitido generar un hijo, y que ese hijo que está ahí es la imagen de Dios. Porque eso dice la Biblia que somos nosotros, imagen de Dios. O sea, imagínense el poder que tiene el sexo, que puede generar portadores de la imagen de Dios. Es un poder sin igual. Nadie en este mundo puede generar a un portador de la imagen de Dios, no que sea un hombre y una mujer, por medio de la relación sexual. Ahí puede ser, pero ¿qué pasa con la fecundación in vitro? Igual se necesita la materia esencial de un hombre y la materia esencial de una mujer. Punto. No aparecen así de la nada. Entonces ese es un poder sin igual. Pero nosotros sabemos que el poder, o un poder tan poderoso, tan fuerte, tan grandioso, necesita estar controlado. Porque el poder que no tiene control deja el coba. Y es por eso que Dios estableció que esto llamado sexo, que Él creó, que Él dice que es esencialmente bueno, necesita estar dentro de ciertos límites. Porque es un poder muy, muy grande. ¿Cuál es el límite que Dios estableció? El contexto del matrimonio. Allí está. Es como, está tanto en boga por causa de este señor en Corea del Norte, es como el tema de la energía nuclear, las bombas nucleares. Son poderosas, ¿no? Tienen un poder de destrucción terrible. Entonces hay que regularlas. Porque un loco puede tener armas nucleares y decidir un día que se levanta con el pie izquierdo, voy a lanzar unos misiles nucleares y voy a acabar con todo este parque. Voy a lanzar misiles nucleares y voy a empezar una guerra nuclear. Deja la escoba. Un tremendo poder necesita estar regulado, necesita estar dentro de ciertos marcos. Y ya decíamos que el sexo tiene un poder sin igual. Y por ese poder sin igual, Dios estableció ciertos marcos, ciertas reglas, cierto contexto en el que ese poder puede estar protegido para no producir daños. Ahora la experiencia humana nos demuestra claramente que cuando el ser humano decidió traspasar esos límites que Dios había establecido para el sexo, comenzaron graves problemas por causa del poder del sexo. Y esos graves problemas siempre terminan en destrucción nuestra. Ahí empiezan los adulterios, ahí empiezan las fornicaciones, ahí empiezan los abortos. Todo por causa de qué? De que el sexo salió del esquema que Dios había establecido. Salió del cuadro donde Dios dijo, aquí, en este contexto se practica. Porque es muy poderoso. Y cuando tú lo sacas de este contexto, ese poder termina destruyendo. Ahora, decía también que el sexo establecido por Dios tiene ciertos propósitos. ¿Y cuáles son aquellos propósitos que podemos ver en la Biblia? El primero de esos propósitos es producir una unión sin igual entre un hombre y una mujer. Génesis 2, 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Sexo
Dios lo estableció, en el contexto del matrimonio, tiene como un primer propósito el producir una unión sin igual entre un hombre y una mujer, al punto que la Biblia dice que llegan a ser un solo ser. Y de ahí se entiende, ¿verdad?, las claras palabras de Jesucristo en el Evangelio, cuando Él dice: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Está diciendo que el matrimonio, mientras marido y mujer vivan, es indisoluble, porque se produce una unión tan íntima que es inigualable. Tú puedes tener un muy buen amigo, una muy buena amiga, puedes tener hijos, estás unido, vínculos de sangre, pero no hay nada, como dice la Escritura, que una más a dos seres humanos, un hombre y una mujer, que el sexo. De ahí que nosotros a veces tenemos la costumbre de hablar de la intimidad. La intimidad apunta a algo que es como el círculo más interno de las relaciones, más privado, no se comparte con todo. Ahí está. Entonces, ese es el primer propósito del sexo. Segundo propósito es recreacional, o sea, es para el placer entre el marido y la mujer, para que tengan placer. Y tampoco podemos caer en ese error, ¿verdad?, medieval, de que sexo es solo para procrear, entonces no tengo que disfrutar. No, al contrario, fíjense que Dios dijo que era muy bueno. Y los matrimonios donde el amor está presente, donde ellos se han unido, pueden dar fe de lo placentero y agradable que es el sexo. Y al contrario, aquellos que lo practican fuera del matrimonio siempre están llenos de inseguridades. Mira, abandonar. Y especialmente cuando empiezan su vida sexual bien adolescentes, siempre fondeados. Se esconden. Y ahí lo puede pillar. No hay esa seguridad que da, o ese placer que da el practicar el sexo en el contexto del matrimonio. Eso es algo que la Escritura lo deja muy claro. Entonces, tengamos presente, ¿es algo que produce un placer muy grande? Sí, en el contexto del matrimonio. Dios quiere que lo disfrutemos, que hombre y mujer disfruten del sexo en el contexto del matrimonio. ¿Por qué lo estableció? Que se deleiten los cónyuges en el contexto del matrimonio. Y el tercer propósito, el que está claramente establecido en Génesis 1:28. Sean fecundos y multiplíquense. El tercer propósito del sexo es la procreación, el multiplicarse sobre la tierra, el llenar la tierra. ¿Con quiénes? Con los portadores de la imagen de Dios. Eso es maravilloso, eso es precioso. Y las personas siempre quieren hacerse una imagen de cómo será Dios, una luz resplandeciente, otro, ¿verdad?, con otra idea. No, Dios es como una especie de nube. O dicen, no, Dios es como un animal, algún tipo de animal, no sé, pero empiezan a hacerse imágenes. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quieres saber quién es la imagen de Dios? Mira a otro ser humano. Ahí está la dignidad del ser humano. Y hablamos tanto de derechos humanos. ¿Saben en qué radica la dignidad del ser humano? En que es portador de la imagen de Dios. Es decir, el virrey, el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Has visto un pordiosero en la calle? Por muy deteriorado que él esté, por muy, tal vez,
sumergido en el alcohol, que te has puesto a pensar que aún así eres portador de la imagen de Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud hacia los más pobres? Saber que esa persona que está ahí sucia, mugrienta, con una vida completamente distorsionada, aún así es portador de la imagen de Dios. Como nuestra actitud hacia él, como nuestro deseo de querer rescatarlo cambiaría. Entonces eso es algo fundamental que la Escritura plantea. El sexo es para provocar esta unión como ninguna otra, para recreación, placer en el contexto del matrimonio, realmente para procrear. Me quedo con algunos puntos que son súper interesantes y que en cierta manera me hacen cuestionar alguna idea. Comúnmente, por lo menos en el tema de sexualidad, cuando en la universidad siempre se nos habla acerca de lo que es la anomalía de la sexualidad. O sea, la restricción sexual entendida como una anomalía. No entendía específicamente desde la perspectiva del sujeto como la libertad sexual, como la capacidad de cada uno de manera consciente de poder acostarse con quien quiera. Bajo una finalidad última que en este caso, bajo esa línea sería el placer. No podría existir otra. Entonces siempre dicen que parte de esa anomalía específicamente una restricción de carácter sexual en torno a la Iglesia Católica. Lo que dijiste tú que era en la época media. De ahí en adelante la Iglesia Católica dice específicamente el sexo es solamente procreación y se evitan determinadas formas de relaciones sexuales y se restringe bien específico y apunta bien específico a una restricción para simplemente mantenerlo dentro de un marco de la procreación. Ahí se le llama anomalía porque se dice de cierta manera que desaparece el placer de la sexualidad. O sea, ese elemento se va afuera. Era como si el placer en la sexualidad constituyera pecado. Entonces dice que a lo largo, después de la historia, se ha ido específicamente el ser humano recobrando a esto que se le llama libertad sexual. Entonces el sujeto quiere ser libre sexualmente y quiere de manera autónoma decidir con quién y con quién no mantener relaciones sexuales. Y la sociedad específicamente, o sea, mirándolo en un lapso de 500 años, hay una transformación igual más o menos interesante de, no sé, de antes no se podía hablar de masturbación, por ejemplo, porque incluso la masturbación era considerada pecado específicamente, o cualquier otra forma de relación sexual que no sea una vía de acceso carnal, por ejemplo, vía vaginal. De ahí todo el resto estaría en cierta manera restringido, a un tiempo en el que marcó el debate principal, sobre todo por la Iglesia Católica, que fue la pastilla la pastilla anticonceptiva, que en cierta manera lo que hacía específicamente era cambiar un contexto restrictivo, porque al fin y al cabo la sociedad, yo entiendo, y apunta hacia la libertad sexual y va a ser así. De hecho, los principales debates hoy en día están específicamente en el incesto, que hoy día ya se comprobó que biológicamente no existe la prueba incestuosa. Entonces mantener delito de incesto socialmente, simplemente por una restricción moral, social, no debería ser. O sea, a eso apunta directamente la sociedad. A decir el día de mañana yo me puedo acostar con mi hermana porque no existe la prueba incestuosa. No hay bien jurídico que protegiera, así que somos libres para hacer lo que quieran. Por lo menos en delito sexual, hacia allá apunta. Pero nosotros como cristianos tenemos la primera barrera, que por ejemplo cuando yo me di cuenta del tema de las pastillas anticonceptivas, que fue un debate que yo no estuve ahí específicamente, pero que sí marcó al punto eclesiástico en un modo radical. Porque el aceptar específicamente la pastilla anticonceptiva conlleva específicamente, ese tiempo se da planteamiento de la Iglesia Católica, específicamente modificar la naturaleza humana de la mujer para constituirla un placer personal del ser humano. Entonces ese fue el principal argumento, que en cierta manera era de carácter moral, pero no tenía que ver con la sociedad completa. Pero marcó en cierta manera un antecedente que dice que claramente sí, conllevaba asumir un propósito más al que ya ellos habían negado durante todo el tiempo, que es lo que dices tú, en cierta manera. Ahora, mi pregunta en cierta manera me parece consecuente, por ejemplo, lo que dice la Iglesia Católica, en cierta manera, en el tema de la pastilla anticonceptiva, que conlleva la modificación de la naturaleza de la mujer y es así. En la posición que ellos también ponen,
porque la pastilla anticonceptiva lo único que hace específicamente es trasladar el placer a un concepto humano. Podría decir específicamente que esa es una anomalía que en cierta manera enfrentamos a aquellos que somos cristianos, porque te encuentras en la situación de decir, claro, la búsqueda principal está en el matrimonio, la procreación y el placer. Intentar buscar estos elementos que se complementen, pero existe siempre esa restricción. Por eso hay líneas como, no sé, los UTI que intentan de cierta manera, pero es preponderante tomando en consideración que en aspectos históricos los cristianos lo habrían considerado una herejía, o conlleva también un cambio de paradigma dentro de la iglesia, porque yo lo converso, por ejemplo, con mi madre y el pensamiento que ella tendría es totalmente distinto desde los años 50 ahora. Entonces no sé si ese pensamiento específico del sexo dentro del matrimonio como placer es un contexto contemporáneo socialmente, intentando hablar desde un punto eclesiástico. No. Por ejemplo, dentro de la Reforma, aquellos que más escribieron acerca del deleite sexual en el contexto del matrimonio fueron los puritanos. Los puritanos, tanto ingleses como holandeses, un grupo holandés. Ellos hablaban y escribían mucho acerca del placer dentro del matrimonio, como algo agradable. Estoy hablando de puritanos, siglo XVII, siglo XVIII. O sea, estamos diciendo esto no es algo nuevo, que surgió ahora nomás, que se nos ocurrió ahora. Y ellos estaban siguiendo una línea de interpretación bastante clara, que estaba ya en la escritura aquí que estamos leyendo. O sea, Dios creó el sexo con esos propósitos, no es algo nuevo. Lo que pasa es que empezó después, ¿verdad?, a infiltrarse en la iglesia, y eso nosotros ya lo vemos en algunas de las cartas pastorales, ciertos movimientos ascéticos que prohibían el matrimonio, que prohibían casarse, que empezaban a decir, no, el sexo es pecaminoso. Y empezó a distorsionarse todo esto. Y después tú tienes a la iglesia de Roma, quienes elevan el celibato a una calidad superior. Bueno, nosotros también sabemos que muchos de los que dicen ser o haber abrazado el celibato o la castidad, la practican. ¿Por qué? Y en épocas antes de la Reforma, una de las principales críticas que había a la Iglesia Católica Romana era la vida moral de los sacerdotes. Ellos tenían la prohibición de casarse, pero tenían la autorización para tener un montón de concubinas. Y podían tener un montón de concubinas, pagando un derecho al obispo correspondiente. Plata. Le pagaban ese. El obispo sabe. Esta cosa anda así, entonces, toma, ahí está mi derecho, ahora nadie me molesta, yo tengo mis concubinas. Ya, pues eso ya. ¿Por qué? Porque toda la jerarquía estaba ¿verdad?, consciente de ese mal, y consciente, ¿verdad?, de que algo había que hacer, pero tenía que pasar, como decimos, piola. Y la forma de pasar piola era, usted me paga la platita y usted está autorizado. Nadie le va a hacer ni un escándalo. Entonces tiene como el derecho a. Por eso de elevar la castidad a un nivel de tú eres casto, tú eres espiritualmente mejor que alguien que está casado. Puede sacarse, yo desconozco, pero de ciertas sugerencias que deja Pablo en la Biblia, se podrían haber aferrado, porque uno tiende a pensar, ya, está bien, en el caso de la Iglesia Católica hay harto de cosecha de ello. ¿Ya? Yo fui católico por hartos años, y cuando me empecé a encontrar cosas en la Biblia que iban un poquito para otro lado en comparación a lo que decía la Iglesia, creo que una vez te lo comenté, no había respuesta. Y como exigía respuesta, se fue elevando el nivel, elevando hasta que llegué al sacerdote con más rango, y siempre él me hablaba de encíclicas papales. Entonces como que siempre
la última palabra no era la Biblia, era, digamos, Una tradición. era algo. Entonces, puede ser, desconozco eso, es mi pregunta, ¿tomarían de Pablo ciertos consejos? Cuando Pablo trata el asunto del matrimonio en 1 Corintios, él está escribiendo respuestas a preguntas que le habían. Queda bastante claro el texto. Dice, respecto a lo que ustedes dijeron tal cosa, yo les digo. Entonces, hay una situación específica en la ciudad de Corinto. Dudas específicas de la gente. Y él está en primer lugar defendiendo lo que es bíblico, la moralidad de la relación sexual, en el contexto que ya hemos hablado. Creado por Dios como algo bueno, creado por Dios para desarrollarse los límites del matrimonio y con estos propósitos, ¿verdad?, que ya mencionamos. Entonces es el primer punto que Pablo pone. Y después empieza a abordar ciertas cosas. Por ejemplo, él dice que ciertamente hay una diferencia entre aquel que está soltero y aquel que está casado. Los que estamos casados saben esa diferencia. Hay que cuidar el cónyuge, preocuparse, invertir tiempo. El soltero se preocupa con él mismo, hermano. No tiene esta responsabilidad de preocuparse del otro. Entonces Pablo está diciendo eso en primer lugar. O sea, esas diferencias que él puede anotar es que, claro, yo quiero evitarles a ustedes una carga. ¿Y cuál es la carga? Que si se casan van a tener que preocuparse después. La mujer si son hombres y el marido si son mujeres. Pero él también dice que no todos han recibido el don del celibato. O sea, es algo que Dios da. No es algo que yo puedo imponer a mi propia vida. No es algo que yo pueda hacer, ya, yo voy a asumir este sacrificio y me voy a mantener casto o virgen el resto de mi vida. No, eso es algo que Dios pone. Y cuando a mí, algunos jóvenes me preguntan, pastor, ¿tendré el don de castidad? ¿Tendré el don celibato? Yo siempre les pregunto, ¿te gustaría estar casado? ¿Te gustaría tener una relación sexual en el contexto del matrimonio? Sí, o sea, listo, no lo tienes. Porque por lo que la Escritura nos muestra en el ejemplo de Pablo, aquel que recibe ese don ni siquiera piensa en eso, porque es un don, es una capacitación especial que Dios le ha dado para no preocuparse, para que eso no ocupe un lugar fundamental en su vida. Entonces Pablo deja bien claro, es una capacitación especial que Dios ha dado. Y de ahí que él da tantas instrucciones respecto a los que están casados. No se nieguen el uno al otro. O sea, esa cuestión de usar el sexo como el gallito, que varias veces tristemente uno ve y escucha que el matrimonio sucede. Me duele la cabeza, estoy cansado, oye. El mandato bíblico es, uno de los cónyuges quiere, el otro dice, amén, vamos. A menos que, dice la Escritura, se pongan de acuerdo para por un plazo breve dejar de tenerlo. Pero dice que sea breve, porque si se extiende mucho puede ser un motivo para que pequen, para que busquen en otra parte, para que empiecen a mirar a otro y puedan terminar adulterando. Entonces esos son los principios que Pablo va tratando, ¿verdad? Y probablemente malinterpretando eso, o no solamente malinterpretando eso, malinterpretando otras cosas. Por ejemplo, dicen, bueno, Jesús no se casó nunca. Entonces, yo que soy un seguidor de Jesús, por lo tanto no tendría que casarme. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios hombre. Jesús como ser humano es exactamente igual que nosotros. Pero Jesús no tuvo pecado. Esa es la gran diferencia. Entonces, Jesús, él tenía muy claro para qué él había venido a este mundo. Para morir en la cruz. Por su iglesia. Entonces yo no puedo decir, voy a ser con Jesús, entonces no me voy a casar.
En ningún caso tampoco es que esté haciendo alguna referencia negativa al matrimonio, El pero mismo Pablo dice, ¿verdad? ¿Acaso no tenemos derecho a tener una mujer como lo tiene Pedro? Dice, no podemos tener mujer, no podemos estar casados, no podemos disfrutar de esto. Pablo dice. Alguien que, por lo que nosotros vemos en la escritura, no estaba casado. Empiezan toda la especulación que a lo mejor era viudo. El tema es que no estaba casado. No vamos a la especulación, vamos a lo que el texto dice. No estaba casado. Y para él, el no estar casado, el haber recibido ese don para permanecer célibe, le permitió hacer todo lo que él podía hacer. Porque no tenía que preocuparse de su mujer, no tenía que preocuparse de sus hijos. Por eso él podía ir para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, porque no tenía esa preocupación que un hombre casado, que una mujer casada tiene. y que es bueno que tenga. Y que está en la creación, en el mandato de la creación. ¿Sí? Pues quiero que me aclare un punto que dijiste recién sobre el tema de que, por ejemplo, en el caso de que uno de los dos integrantes del matrimonio se niega a tener relaciones sexuales, quisiera aclararlo porque me pareció, por lo menos a mí, que es un poco verlo como una especie de deber y no, por lo menos a mí no me parece ético el hecho de, por ejemplo, si yo tengo ganas y mi pareja no, de alguna especie presionarla o obligarla para que sea así, porque existen muchos factores psicológicos, biológicos que son capaces de disminuir el deseo sexual. Entonces, el hecho de que esa persona no quiere y yo, como una imposición del deber del matrimonio como de mantener relaciones sexuales, presiono a esa persona para hacerlo, no estoy siendo, por lo menos desde mi punto de vista, un buen marido. Porque Sí, te entiendo. al fin y al cabo no sería un disfrute para ella, sería un disfrute mío y ella no lo estaría disfrutando. Entonces, como... Claro. Ahí tú mencionas cosas que son importantes. Cuando Pablo se refiere a este asunto del deber conyugal, él está poniendo este ejemplo para evitar el capricho. O sea, por ejemplo, es cierto que a veces un cónyuge puede decir, sabes que hoy día no, porque se siente mal, porque está cansado, porque está enfermo, en fin, puede ser varios factores. Y no puede el otro decir, no, sonaste, porque es tu deber. No habríamos. No funciona así. Lo que Pablo está diciendo con ese ejemplo es decir, no usen el capricho personal como una excusa para entregarse el uno al otro. Ese es el punto del débito conyugal que está hablando Pablo. O sea, yo como cónyuge tengo mi obligación de entregarme a mi mujer. Pero eso no quiere decir que en ciertas circunstancias, porque estoy cansado, porque me siento mal, porque estoy triste, no sé, puede ser cualquier cosa, tengo hambre, no sé, puede ser cualquier cosa, tengo sueño. La otra persona no tiene nada que obligar, sino que está hablando que no lo usen como algo caprichoso. Porque tú hoy día no me compraste lo que yo quería, entonces porque tú hoy día no hiciste esto. Ese es el punto que Pablo quiere destacar, que no sea algo caprichoso. O que no se vuelva una costumbre poner excusas. Claro, porque acuérdate que en el matrimonio los cónyuges se deben el uno al otro. Y este placer del que hablamos, que fue establecido por Dios, es un placer que se genera al entregarme al otro. No es un placer egoísta. Y miren lo maravilloso de la dinámica del sexo que Dios estableció. En la medida que yo me entrego al otro, en amor, yo recibo placer. No es algo egoísta, no es algo, yo voy a sentir placer, no, lo mismo. Así no funciona la dinámica del sexo como Dios lo estableció. Está en el hecho de que yo me entrego al otro, en amor, con aquel que he hecho un pacto de por vida, de amarlo de por vida. Y por eso le insistimos también, y bueno decirlo, que en la Escritura el amor no es el sentimiento que nos plantea el mundo. Las películas, especialmente Hollywood. Y siempre estas historias de amor de Hollywood terminan ¿cuándo? Cuando se dan el beso y ahí se acabó. Pero no cuentan qué pasó después del matrimonio, los 10 años después, los 20 años después, cuando hay cansancio, cuando hay niños, cuando hay guaguas, no se puede dormir, cuando hay enfermedades. Todo es el placer bonito. Pero la Escritura nos dice que el amor es una decisión que va acompañada con otros factores. Obviamente va acompañado con una atracción,
va acompañado con un compañerismo, pero una decisión. Y lo más claro es la decisión de la Trinidad para salvar al ser humano. Es una decisión que Padre, Hijo y Espíritu Santo tomaron para venir en rescate de los pecadores. Y ahí nos dice la Escritura, ¿cómo muestra Dios su amor por nosotros? En que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Cómo se demuestra el amor? Así, una decisión que se tomó para el otro. Entonces ese es el amor que la Escritura nos presenta, el que tiene que estar presente, obviamente, en el matrimonio. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del débito conyugal y tiene esa exigencia, ¿verdad? Que es el deber conyugal, es que no puedo utilizar caprichos o excusas vanas para no tener relación sexual con mi marido, con mi mujer. ¿Alguien más había notado? Me quedó una duda con respecto al tema de la anticoncepción. ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque al final igual no es algo natural. O sea, uno está modificando las funciones del cuerpo. Entonces, para mí siempre ha sido una duda eso. O sea, si no es natural, si no lo creó Dios, ¿es bueno usarlo? ¿Es bueno...? En ese campo hay diferentes posiciones, ¿verdad? Están desde los más extremos que, por ejemplo, algo así, no, eso es algo demoníaco, no hay que usarlo, hay que utilizar los métodos anticonceptivos naturales. Que ahí uno sabe que es como una lotería. Sí. Está ese. Y el otro está, ¿verdad?, en que efectivamente dentro del contexto del matrimonio, nosotros estamos en una relación donde hay responsabilidades que son fundamentales. Entonces me pongo a pensar en que ya yo puedo decir, bueno, voy a tener todos los hijos que Dios me dé, porque si Dios quiere que tenga 15, 20, y Dios va a ver cómo los alimento, Dios va a ver cómo los educo, en fin, tantas cosas. Entonces ahí estás en el otro extremo, porque no estás siendo responsable, no estás siendo un administrador responsable de aquello que Dios te da. Ahora, hay varios casos, entonces sería muy inapropiado poder dar una regla general sobre este asunto. Mi consejo siempre es que puedan orar sobre eso y puedan pedir que Dios traiga tranquilidad para la decisión que vayan a tomar. Si es que van a usar anticonceptivos, si es que no van a usar anticonceptivos. Pensando que el uso del anticonceptivo obedece a responsabilidad. O sea, aquí ya tenemos 3 hijos y el presupuesto no nos da para tener 4 o 5. Y tampoco se trata de que tienen falta de fe. No es el punto, es ser responsable con aquello que Dios nos ha dado. De ahí el principio bíblico de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Necesito poder ponderar las cosas de una buena manera, con todos los antecedentes en mano. Entonces yo diría que hay que orar e ir a la razón interna. ¿Por qué lo estoy usando? ¿Por qué estoy usando? ¿Es solo para mi comodidad? Y también algo que los cónyuges conversan, marido y mujer. ¿Por qué no sería bueno quedar embarazados ahora? Cosas así, ¿no? Porque recordemos que esto es algo que en la Biblia no existía. Tiempos bíblicos no existían. Hay unos pasajes, ¿verdad?, que nos demuestran este hombre que tenía relaciones sexuales y él, en el momento de la eyaculación, eyaculaba fuera. Dice que Dios se desagradó de eso.
¿Por qué? En primer lugar, porque no estaban casados. Segundo, porque como no estaban casados, estaban haciendo eso, ¿qué querían evitar? El embarazo. Entonces, ahí hay algunos elementos que te ayudan a entender por qué Dios no se agradó de lo que estaban haciendo. Entonces, ahí hay que ir tomando estos casos de manera específica y no tirar o trazar una regla general para eso. Volviendo a lo del Fernando, no sé si podría ser así, pero comúnmente en el deber del matrimonio, de la relación sexual, sería lo óptimo en cierta manera hacer una evaluación personal frente a este deber que está expuesto, hacer una evaluación personal, por ejemplo, o no sé si Pablo apuntará a un carácter interno, porque por ejemplo, desde la perspectiva de aquel sujeto que se niega, existe un elemento interno que decía que es el capricho, el elemento de la negación bajo cualquier argumento de manera propia. Entonces yo me niego específicamente a mi pareja de una manera teniendo un argumento que para mí es válido, pero que en otras palabras iría también en contra de este deber, porque en cierta manera yo lo dejaría así como que se vaya a la suya. Y desde la segunda parte también está la intención de aquel que quiera hacer uso de este deber bajo el contexto de una autoridad bíblica. Entonces esto es un deber bíblico. Entonces lo utiliza como, no sé, una sombra de Grey, nunca la dice, pero como un elemento de coacción. Entonces dice, tú no te puedes negar a mí como un elemento de coacción. Entonces, no sé si Pablo apunta también a ese contexto, es decir, ya, tú no te puedes negar por un capricho personal, pero tampoco puedes exigir el deber bajo la intención de una coacción, o intentando doblar la mano bajo el contexto o argumento de autoridad bíblica. Es decir, que la Biblia dice eso, no solo tienes que hacerlo. Claro. Yo resolvería esa última parte de lo que dice. Bajo el cuadro general. O sea, el cuadro general que un matrimonio, la relación sexual es una expresión de amor. Y el amor es necesariamente desprendido. Es un sacrificio que hago por él. No es algo egoísta. Entonces, si yo dijera, no, esta es tu deber, bíblicamente, yo tengo la autoridad de exigir esto de ti, mira lo que dice acá, ahí yo estaría pensando, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Porque me amas? ¿O porque quieres sentir placer para ti? Hay un tema que uno en conciencia delante de Dios tiene que resolver. Y entender que el sexo no es para mi placer directo, es para el placer del otro. Entonces, si el otro me está diciendo, ¿sabes qué? Mira, no, porque soy así, asá, asá, o pasa esto, esto, otro. Ya, perfecto, se puede conversar, pues, a lo mejor te animas, no sé, o a lo mejor no. Pero si mi preocupación es no satisfacerme yo, sino satisfacer el otro, ahí cambia toda la dinámica, porque no es algo para mí, es para el otro. Eso habla de una entrega hacia el otro. Por eso Pablo, cuando él da los consejos acerca del matrimonio en Efesios, dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, un amor sacrificial. Y si ese es el contexto general, entonces también la relación sexual, tengo que amar a la mujer sacrificialmente. O sea, el placer de la relación sexual va a ser mayor, va a ser más bello en la medida que yo estoy amándola. No es que quiero sacar placer para mí. Eso es. O sea, el placer no es lo máximo. Está allí, pero no es lo máximo. Entonces ahí yo regularía ese asunto del deber conyugal. Yo estaba reflexionando respecto a la perfección de la creación, porque pensando en el tema de la anticoncepción o de la concepción, como lo queramos ver, la creación es tan perfecta que nos hizo diferentes biológicamente mujeres y hombres. Y las mujeres estamos dotadas de un ciclo mensual, ¿cierto? Un ciclo mensual. Y desde ese punto de vista,
la concepción es un milagro, como tal. Y en eso coinciden los médicos en general. Para que una mujer se embarace es casi un milagro, pensando en ese ciclo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas como fármaco, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices de la responsabilidad, ¿cierto? De la responsabilidad de pareja, en el fondo decir, bueno, ya 3 hijos es suficiente porque más podría, no sé, haber problemas económicos, etc. Pero pienso que también tenemos que tener en cuenta la perfección de la creación. No es tomar pastillas anticonceptivas por tomar pastillas anticonceptivas, porque Dios también, en el fondo, creó la anticoncepción, pensando en el ciclo mensual. Y eso me hace mucho sentido y también en lo que coincide en la medicina en general, que la concepción, la fecundación, la gestación y finalmente el nacimiento es un milagro. Basta que uno vaya recordando, ¿verdad? Cuando ya tu mujer llega y te dice, después estoy embarazada, porque estoy con retraso. ¿Verdad? Listo, partimos, vamos a comprar el famoso test. ¿Verdad? Y sale la línea T. ¿Qué pasó? Ya, listo, repitamos. Que se puede equivocar. Días más, ya. Y ahí vamos al ginecólogo. Y los ginecólogos, por lo general, son, durante todo el periodo del embarazo, son súper ubicados en el sentido, ok, todavía hay riesgo de pérdida, todavía. Sumado a lo que tú dices, o sea, la escritura es clara en decir que los hijos son una bendición de Dios. Por eso yo les decía de este poder extraordinario que es generar portadores de la imagen de Dios, porque solo son generados cuando Dios quiere. No porque yo dejé de tomar pastillas o porque yo no estoy tomando pastillas. Cuando Dios quiere. ¿Cuántas mujeres Tomando pastillas quedan embarazadas. toman pastillas? ¿Cuántas mujeres sin tomar pastillas durante todo su día no logran concebir? Son cosas que son una realidad. Ahora, yo quiero tocar un punto. Nosotros no podemos olvidar que nosotros vivimos en un mundo que está bajo los efectos nocivos del pecado y nuestro cuerpo también lo sufre. Nuestros cuerpos hoy en día funcionan no como deberían funcionar y funcionan afectados por el pecado. Y de ahí que hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos perturban. Lo que mencionaba recién, la tristeza de un matrimonio que quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Porque Dios creó para que en el matrimonio pudieran haber hijos. ¿Y por qué está ese anhelo? Yo quiero tener hijos. No se trata de egoísmo. Una vez una persona me decía, no, yo creo que esas personas que tanto se esfuerzan para tener hijos son egoístas. Quieren tener un hijo. Y yo, usted está equivocada. Ese es una demostración de cómo Dios nos creó. Dios nos creó para ser fecundos, para multiplicarnos. Está en lo más profundo de nuestro ser. Por eso tantos matrimonios quieren tener hijos, anhelan tener hijos, tantas personas quieren tener hijos. Entonces no se trata de egoísmo, yo quiero ser como el resto. Entonces nuestros cuerpos están afectados por esas cosas. Todas las enfermedades, todos los dolores que sentimos. Cuando uno está cerca de los 40 le dicen, si a los 40 no te duele algo es porque estás muerto. Y empieza a doler todo. Claro, que te duele la cabeza un día, que te duele un brazo, que te duele una uña, todo, algo te tiene que doler. Y uno hace memoria y dice, cuando yo era más cabro no me dolía nada. ¿Por qué nos vamos deteriorando? Alguien dice, porque el ciclo normal. No, Dios no nos creó para eso. Nos vamos deteriorando porque vivimos en un mundo que sufre los efectos nocivos del pecado. Por eso nos deterioramos. Por eso nos ponemos viejos. Por eso nos enfermamos. Y cuando Jesús realizaba sus señales, cuando Jesús realizaba sus milagros, y nosotros decimos, qué espectacular, qué maravilloso, ojalá estuviera Jesús acá, me duele acá, entonces no podría pasar, listo, sigue mi vida. Todo lo que Jesús hacía con eso era darnos destellos
cómo va a ser la gloria de mi vida, que no va a haber ni una sola enfermedad. Voy a tener que usar lentes, por ejemplo. No voy a tener problemas con mis niveles, ¿verdad? Estoy con el colesterol alto. Nada de eso. Esos son los destellos que Jesús dio. Cuando resucitó gente, está diciendo, no van a morir. Y la promesa que tienen los hijos de Dios es la vida eterna. Y el propio concepto nos dice que no se acaba, vida eterna. Tomándolo desde el otro punto, sabiendo que uno de los motivos de la sexualidad es la procreación, ¿es válido que una pareja decida no tener hijos tomando en consideración lo malo que está en el mundo, que se crían prácticamente solos, con la nana, que uno ya no tiene tiempo para estar con los niños? ¿Es válido tomar la decisión de no tener hijos? Yo creo que hay que examinar los motivos, siempre. Es cierto que hay muchos matrimonios, ¿verdad?, que dicen, ¿para qué vamos a traer niños al mundo? Mira cómo está el tiempo. Y parece que todo indica que va de mal en peor. No lo hagamos. Pero también yo creo que ahí, ¿cuál es la línea errada de la argumentación? Es que los cristianos generan hijos del pacto, que tienen que ser transformadores del mundo. Ya, ahí está. Mi hijo, mi hija. Yo tengo que educarlos en el camino del Señor. Tengo que mostrarles quién es Jesucristo. Tengo que hablarles de la salvación de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos después sean agentes de redención en el mundo. En este mundo tan malo. Porque si no, imagínate todos los cristianos que no. Ya, se acabó el chiquillo. Vamos a llegar a un acuerdo. Ni un cristiano más va a engendrar hijos porque esta cuestión está súper mal. Nos vamos a morir todos y ahí se acabó la cuestión. Los seres humanos, y más encima, creyentes, ¿verdad?, miembros de la familia de Dios, cumplen esa función. Y es la función que nosotros cumplimos. Yo creo que esa tal vez no sería una buena razón, sino que en el momento que se produce la concepción, está embarazada, empezar, obviamente, a orar, que sea un hijo de Dios. Señor, úsame. Señor, lo consagro a ti. Porque a veces nosotros empezamos a pensar, no, me gustaría que fuera médico, me gustaría que fuera ingeniero. Y no pensamos que me gustaría que sea una verdadera hija de Dios. Que lleve el mensaje del Evangelio por todas partes. Que haga lo que Dios quiere que haga. No estoy diciendo que todos tenemos que engendrar pastores, misioneros. ¿No? Estoy diciendo que sea un agente de transformación en este mundo. ¿No? Recordando que, dice la Escritura, los justos son los que van a heredar la tierra. No los justos. Y justo en la Escritura no es el perfecto. Justo es aquel que cree en Jesús, que justifica al pecador. Primera consulta. Una vez, conozco a un amigo que no era cristiano, entonces era pagano, y se acerca a la iglesia y se vuelve a Cristo, ya conversando, surge el tema de la sexualidad, ya bastante tiempo dentro de la iglesia. Y le dije que no se podía acostar con las chicas de la iglesia. O sea, y eso para él fue, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo acostar con las chicas de la iglesia? Pues si toda la vida me he acostado con mujeres, ¿por qué hoy día no me puedo acostar con ellas? Pues no tenía sentido, en cierta manera. Y ahí parte toda la idea en la que comenzamos a hablar acerca de la sexualidad. Pero para él ya era chocar derecho y que no se podía acostar con mujeres, porque ya desde la perspectiva cristiana había una determinada restricción, en cierta manera, lo que era la sexualidad. La que a mí me causó mucha gracia, pero en cierta manera también reflejó ¿cómo se podría decir? Reflejó un problema. Yo me crié en una iglesia metodista, entonces a mí literalmente se me enseñó cuáles actos sexuales eran malos. O sea, ¿cachai?
Entonces, en cierta manera, nunca se explicó un contexto bíblico de la sexualidad, por ejemplo. O sea, a mí se me hubiera dicho que específicamente que la sexualidad estaba designada dentro del matrimonio, yo habría orado mucho antes por mi esposa, me hubiera llegado antes, porque el don no lo tenía, y eso estaba claro. Entonces, y sabía que tampoco lo pensé y dije no. Entonces yo tuve un descubrimiento de mi sexualidad muy joven, muy joven. Pero también por esto, porque nunca tuve un argumento bíblico para enfrentar la sexualidad. Entonces, a tonta y a loca no se me tiró al mundo y bueno, y el mundo te bombardea literalmente con sexualidad, si es así. Y sobre todo a los hombres. Tú, para comprarte una propaganda de desodorante, ya te pones mujer en Biblia. O sea, no tiene ningún sentido ya apuntar directo. De hecho, la mayoría de todas las cervezas tienen que ver con carácter sexual. Al ser humano se le apunta, a por lo menos a los hombres, se apunta con eso. Entonces, mi pregunta va enfocada a, ¿existe literatura con la que se pueda trabajar específicamente en un contexto bíblico de la sexualidad actual? Y la importancia de la educación sexual dentro de la iglesia. O sea, no sé si se podría decir específicamente que estos dos elementos debieran estar en la educación de nuestros miembros dentro de la iglesia, o es preponderante, o es algo que, por ejemplo, una iglesia debiera pesar y decir, oye, ¿sabes qué? Como que ya esta es la edad donde empieza, porque la sexualidad se encuentra presente desde épocas tempranas. De hecho, la restricción de decir, ay, desde los 14 años tú puedes mantener relaciones sexuales es algo netamente legal, pero la sexualidad se encuentra presente desde la infancia, Entonces uno va cubriéndose a sí mismo sexualmente. Es necesario, y cuando es la edad perfecta para hablarle a alguien de la sexualidad, los 8 años, 10 años, 12 años, 14 años, desde el momento que tiene su primera regla, no sé, porque incluso no sé cuál es el momento adecuado para hablar, o sea, de que se tiene que hablar ahora ya me queda claro que sí, se tiene que hablar de sexualidad, pero cuál sería el momento propicio para... Okay. Fíjate que en la escritura nosotros vemos que en primer lugar son los padres los que cumplen una función educativa de los hijos fundamental. Pero no son los padres solos, son los padres en el contexto de la comunidad del pacto que es la iglesia. Porque la comunidad del pacto que es la iglesia, mis actitudes como padre también son evaluadas. ¿En qué sentido? Yo puedo decir, ya, yo como padre decido que mis hijos se van a ir a acostar a las 7 de la tarde, todos los días. Se van a levantar a las 5 de la mañana. Porque yo soy padre, el Señor me dio a mí la autoridad, el liderazgo dentro de mi hogar, y esas son las reglas. Y después dentro de la comunidad del pacto yo me doy cuenta que otros hermanos que también tienen las mismas convicciones que yo me dicen, oye, pero ¿no crees que al 6 de la tarde es muy temprano? Porque el niño, la niña están llegando como a las 4 del colegio, o sea, quedan 2 horas para divertirse, para recrearse, y tú no vas a levantarse. ¿No crees que podrías extender un poquito hasta las 7 y hasta las 8? Y ahí sirve para que nosotros evaluemos. De hecho, en el Antiguo Testamento tú ves muchas veces que padres, cuando tenían hijos rebeldes, hay una sanción dura, hay una sanción de pena de muerte para los hijos contumaces, como dicen las versiones más antiguas, rebeldes porfiados, que no había caso, que eran ebrios, alcohólicos, ese tipo de cosas. ¿Qué tenían que hacer los padres? ¿Llegar y lapidarlos? No, tenían que llevarlo donde los ancianos de la iglesia, donde los gobernadores de la iglesia. Y ellos tomaban la decisión de qué hacían con él. Pero los padres tomaban de la mano, dicen, y lo llevaban. Y decían, nosotros lo hemos educado en los caminos del Señor, pero él se ha desviado. ¿Qué hacemos? Entonces está ese contexto, el de la familia y el de la comunidad. Entonces, dentro de la familia es que los padres tienen que abordar estos temas desde el punto de vista bíblico. Pero ¿qué pasa? Que como este era un tema tabú, estaban bien callados. Dicen, no, voy a hablar de esto. En primer lugar me voy a poner colorado. En segundo lugar, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo, a mi hija, estas cosas? O sea, que lo haga, el padre siempre es que lo haga la mamá. ¿No? Imagínate el peso para la mamá hablarle al hijo hombre de cómo eran las cosas. Entonces, ahí la escritura nos dice, son los padres los que tienen que educar a los hijos en primer lugar. No es el Estado,
no es la iglesia, son los padres en primer lugar. Y los padres cristianos en el contexto de la comunidad del pacto. Primero el hogar, después la iglesia. Entonces, ahí es donde los padres que conocen a sus hijos, que los han visto crecer, tienen que hablar de estas cosas desde las primeras etapas. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Por qué tú eres hombre? ¿Por qué tú eres mujer? Dios te creó así. Y los hijos también ven a los padres. Es una de las cosas que nosotros a veces se nos olvida. Porque nosotros no solamente tenemos que hablarles de la fe, tenemos que modelar la fe para ellos. Y tristemente siempre sucede al revés. O está coja la cosa. ¿En qué sentido? Le hablan mucho de la fe, pero nunca modelan la fe. Le hablan de ir a la iglesia, pero en la semana se pelean como locos y se dicen para tu padre y para tu madre. Entonces el hijo, la hija se cría en ese contexto y dice, chuta, si esto es ir a la iglesia, prefiero no ir, ni a mi papá. Nunca leen la Biblia conmigo, nunca oran conmigo. Entonces es un todo que tiene que ir allí en medio, ¿no? O involucrado. Entonces yo creo que ahí es la responsabilidad de los padres el enseñar bíblicamente. Y literatura, dices tú, claro que hay buena literatura en ese sentido. Hay buenos libros de autores serios, de autores bíblicos, que ellos abordan toda esta temática de la sexualidad humana. Y hay libros que hablan acerca de cómo tú tienes que criar a tus hijos bíblicamente, que abordan todas estas áreas. Cómo tú tienes que criar a tu adolescente, cómo es el matrimonio. Literatura que te puede servir y orientar a la luz de la palabra de Dios para estas diferentes etapas. Entonces tú mencionabas al principio del caso de este amigo tuyo. Es obvio, no se crió en un contexto cristiano, digamos, sus padres tal vez no eran cristianos, y él se enfrentó con una realidad del mundo, como tú dices, que ya desde las primeras edades los empiezan a incentivar sexualmente. Y especialmente en el contexto que nosotros estamos viendo hoy en Occidente, de toda esta liberalización sexual, toda esta cuestión del género que está allí golpeando las puertas de nuestros hogares y que quiere entrar y que quieren imponerlo porque tienen una agenda ideológica clara. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, dar una respuesta a aquellos que están más cerca de nosotros. Porque van a llegar nuestros hijos, van a decir, papá, mi profesora dijo en el colegio que si yo quiero ser niña, a pesar de ser niño, puedo ser. Porque yo soy una niña que está en un cuerpo de un niño. Y va a pasar, si es que no está pasando. Entonces, ¿cómo yo como padre voy a influir? Voy a decir, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a sacar. Voy a sacar del colegio y voy a hacer homeschooling. Lo voy a educar en la casa. Así no va a tener ni un contacto con este mundo perverso. Será la solución. La solución, tal como lo plantea el libro de Proverbios en el capítulo 22, cuando se instruye al niño, porque cuando él sea viejo no se va a apartar del camino. El texto bíblico ahí dice que hay que instruir al niño o al joven en su camino, la medida que va caminando. Eso implica que el padre y la madre tienen que conocer el mundo en el que está viviendo el niño y en el mundo en el que va a vivir cuando sea adulto. ¿Y eso implica qué? Que el papá, la mamá, tienen que dejar de mirar para atrás, dejar de decir, cuando yo era niño estas cosas no existían. Cuando yo era acá, no. Su función es mirar el mundo en el que va a vivir su hijo, su hija, y prepararlo para ese mundo. Que va a tener todos estos desafíos que son contrarios a la palabra de Dios, que son contrarios a la Escritura. Y tiene que enseñarle, darle herramientas para que él pueda enfrentar esos dilemas que va a enfrentar. Y que no caiga en el engaño. Porque tú también lo mencionabas, una de las cosas fundamentales que hay hoy en día en el mundo con respecto al sexo es que todo se resume al placer. El sexo es igual placer. Con que sea.
o con quien sea con un animal, sea con un niño, sea con una persona del mismo sexo, me tiene que producir placer, porque para eso existe. Y nosotros decimos a la luz de la Escritura que eso está normal. No es que el placer esté ausente, que tiene que estar dentro de ciertos parámetros, de cierto contexto, porque ahí va a ser verdadero placer. Eso es algo que también nosotros tenemos que siempre decir. Los placeres no son todos malos. Hay placeres muy buenos. ¿Cuál es el placer máximo? Según la Escritura. Dios. Deleitarse en Dios. Por eso que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar, deleitarse, sentir placer supremo en Él para siempre. Pero hay otros placeres que la Escritura también plantea que son buenos. El placer de una buena comida, el placer de una buena amistad, el placer de salir a caminar y ver un lindo paisaje, el placer de la música. En fin, el punto está que a veces nosotros elevamos placeres a una categoría que no le corresponde. Que ya deja de ser un placer, se transforma en un ídolo a quien yo sirvo. La comida puede ser un ídolo. Comer. La música puede ser un ídolo. En fin. Entonces, no se trata solo de placer, porque placeres nocivos, que la Escritura a veces lo asemeja a lujuria, lascivia, concupiscencia, que sería el término general, todo el deseo pecaminoso interno que está. Ahí hay que tener cuidado. ¿Alguien más? ¿La hora? ¿Qué estamos? Casi la hora. ¿Alguna duda? Obviamente quedan cosas que necesitamos seguir abordando, específicamente todo este asunto de género, que lo vamos a abordar en el café siguiente, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, bien lo vamos a abordar, pero están todos relacionados con esto. Y fíjese que de una concepción no deseada surge la idea del aborto. Porque esto de el ser terapéutico, eso es algo que se mete ahí como para justificar, pero la primera razón del aborto nace, yo no tengo aborto, porque hace un cacho para mí. Yo quiero vivir mi vida para mí, no quiero ser responsable de otros. Y ahí nosotros, y lo vemos en los debates, cómo se elevan las situaciones puntuales a supremo valor. ¿Qué pasa con las violaciones? Esta es la primera. ¿Qué pasa si una mujer es violada? O sea, esa es la regla. Y después vemos en las estadísticas que la gran tasa de abortos no se da en mujeres con sensibilidad, sino por otra razón. Sea porque el tipo es un sinvergüenza, un picaflor que anda por todas partes y dice, no, yo no quiero tener hijos, quédate sola. Habían estadísticas hace unos años muy grandes en Estados Unidos que decían que el gran motivo de los abortos eran los hombres. Obligaban a las mujeres a abortar, porque ellos no se iban a ser responsables de esa criatura. Pero nuevamente, ¿cuál es la razón por detrás? Cuando el sexo sale del marco que Dios estableció. Pastor Juan Pablo, se me vino a la mente una historia que relató en su libro un autor que se llama Wesley Hill. Él es homosexual y él parte escribiendo en su libro que él toda la vida creció en la iglesia, se instruyó, hizo discipulado, tiene un gran interés por estudiar teología y dice algo al final, y que sus papás lo instruyeron también, y dice, pero hay algo, soy homosexual. Y él practica el celibato porque la única atracción que siente es hacia un hombre. Entonces, podríamos nosotros también en ese aspecto instruir a alguien, a una persona que esté viviendo por ese conflicto,
instruir en el celibato, porque él en un momento comenta y relata la historia de que un grupo de amigos estaban viendo en un kiosco revistas pornográficas y todos sentían una cuestión extraña y atracción por lo que estaban, y era el único que no sentía esas cosas que lo impulsaran a tener relaciones sexuales. Digamos, él es teólogo, escribió un libro y él claro, plantea esta situación que también es de la poca instrucción que tal vez tienen la propia comunidad, el propio pastor, por ejemplo, de una comunidad, de instruir a personas que tienen ese conflicto con personas de su mismo sexo. Y lo otro es respecto a que nosotros podríamos también señalar de que Jesús, él, lo conocemos nosotros, obviamente que él no tuvo relaciones sexuales, pero sabemos que él sí tenía una plenitud o de una vida sexual, en el sentido de, como lo hemos planteado en esta conversación, de que el tener plenitud sexual no significa coito, significa relaciones sanas, que yo pudiera, por ejemplo, tener con una mujer, una relación sana que yo podría tener con un hombre. Yo podría amar a un hombre, como también yo podría amar a una mujer, por ejemplo. Y no es la perspectiva, como usted dice, de ver la sexualidad como la vemos nosotros hoy día de manera errónea, contemporánea. Cuando uno lee el texto, por ejemplo, de la relación que tenía David con Jonathan, de que su amor era más fuerte que el amor de muchas mujeres, uno lee el texto y al tiro dice, acá hay algo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, yo creo que con el verdadero sentido, como lo hemos planteado del sexo. Sí, ciertamente. Mira, tú mencionas a Jesús, ¿verdad? En primer lugar, tenemos la seguridad que Jesús nunca tuvo sexo, porque nunca se casó. Y si él hubiera tenido sexo fuera de matrimonio, si está casado, él hubiera pecado. Y nos vamos para la casa. Eso es punto. Claro, ¿y qué estamos haciendo aquí? Jesús nunca tuvo sexo. Pero eso no quiere decir que Jesús no fue objeto de tentación sexual. Porque era un hombre. O puede ser también que Jesús, en su humanidad, él tenía el don de celibato y no sentía atracción sexual. Esas dos posibilidades. Pero terminantemente está cerrada la idea de que haya podido tener sexo. Después, el caso del homosexualismo, ¿verdad? Que también en su debido momento lo vamos a abordar. Surgen tantas preguntas, ¿verdad? ¿Nacen así? ¿Se hacen? ¿Son conductas aprendidas? Yo creo que hay una variedad de factores. Porque algunos dicen, pero mira, aquí yo conozco un niñito que desde chico es afeminado, nació así. Ahora, a la luz de la Escritura, nosotros nacemos con inclinaciones pecaminosas, porque somos pecadores. Y así como yo puedo nacer con una inclinación pecaminosa a mentir, a robar, a matar, yo puedo nacer con una inclinación pecaminosa a ser homosexual. Eso es parte de la corrupción del pecado. Entonces, efectivamente, podría ser que alguien nace así. Y el punto está en que hay uno que venció el pecado, que es Cristo Jesús. Y en Él está la victoria. En Él está la redención. En Él está la liberación a cualquier pecado. No hay pecado demasiado grande que Jesús no pueda expiar. Entonces, sea el robar, sea el mentir, sea el adulterar, sea ser homosexual, Jesús puede liberar. Pero parte de lo que Jesús hace, en primer lugar, es que la persona toma conciencia de que eso a la luz de la palabra de Dios es pecado y que necesita confesar, necesita pedirle perdón a Dios. Y después comienza lo que nosotros conocemos como la santificación personal. Y que en ciertas áreas la santificación personal avanza más rápido que en otras. Puede ser que para algunos la santificación personal en el área sexual va a ir más lento, como el autor que tú mencionabas. Él siente atracción hacia otros hombres. Y por esa atracción él decide castigar su propio cuerpo para evitar dar rienda suelta a esa inclinación pecaminosa que tiene. Entonces, allí es donde
sabemos que la fuerza para eso proviene del Señor. Y también está la promesa que un día van a ser liberados completamente de esa atracción. Entonces, a mí no me gusta cuando nosotros elevamos ciertos pecados a otros, ¿no? O, no, el adulterio es el más malo de todos los pecados. No, el homicidio es más malo. No, el homosexualismo es un pecado más grande. Todos los pecados son graves delante de Dios, porque todos en última instancia ofenden la santidad de Dios. Y ese es el real peso del pecado, es ofender la santidad de Dios. Pero obviamente hay pecados que producen un escándalo más grande que otros. Entonces, ahí es donde nosotros también estamos, en la iglesia, quiero decir, poner atención con esas cosas. Ahora, obviamente, por causa de haber sido un tema tabú durante tantos tiempos, en las iglesias ni se oía de estas cosas. Pastor, el primero en ponerse colorado si llegaba un niño y le preguntaba, pastor, ¿qué es el sexo? Aquí no llegué, estaba tan feliz, este domingo iba a ser tan bueno, qué cabrón me viene esta pregunta. Pero ahí yo insisto, principal función, decirle a los padres, ustedes tienen que instruir en el contexto de la iglesia. Así es. Entonces, la iglesia necesita incentivar a los padres. Esa es su función, instruir a sus hijos en la voluntad de Dios. Y después comparar lo que ellos están haciendo con toda la iglesia. Y sacar lecciones, obviamente siempre a la luz de la palabra de Dios. Porque si vamos a enseñar a nuestros hijos, no es según lo que a mí me parece, es según lo que Dios dice en su palabra. Ok, pues, vamos a finalizar por hoy. Gracias a todos por haber venido. Espero que haya sido de edificación lo que hemos conversado. Me imagino que hay dudas, que quedan preguntas. Y eso es bueno. Así nos podemos ir juntando. Vamos a orar.